Bien, vamos a orar. Amado Padre Celestial, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de toda carne, hoy estamos aquí, Señor, porque estamos en una fiesta, Padre. Porque la salvación, Señor, es una fiesta todos los días, Padre bendito. Muchas gracias, Señor. Hoy ponemos cada corazón delante de ti para que tú, Señor, entregues esta palabra y sea un propósito para aquellos que tanto la necesitamos, Señor. Muchas gracias. Sea toda la gloria y la honra para el que vive por los siglos de los siglos. Amén. Dios me los continúe bendiciendo. La palabra que traemos hoy para mí es muy, pero muy importante. Y yo espero que para ustedes también. Las parábolas de Jesús siempre son una historia hermosa. Y con las parábolas Él quiere enseñarnos muchas cosas. Son historias contadas ¿para qué? Con el único fin de que el pecador vuelva a la casa del Padre, para que el pecador encuentre que la vida que tiene, que ha sido un desastre, él entienda que hay una libertad y una vida preciosa en Cristo Jesús. En la cita Lucas 15, ahí en este capítulo de Lucas 15, hay 3 parábolas que hablan de recuperar lo perdido. De recuperar lo perdido. Y ahí encontramos la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Ahora, estas enseñanzas de Jesús a través de parábolas eran tan sencillas para que pudiera llegar a todo estatus, a toda clase de personas. Y esas enseñanzas en la época en que él andaba se dirigían a los publicanos. Recuerden ustedes que eran los cobradores de impuestos, que eran muy mal queridos porque se robaba parte de los impuestos que eran exigidos. Los pecadores se acercaban a oír a Jesús. Siempre algo nuevo. Cuando algo sucede, alguien tiene que salir a ver de qué se trata, ¿verdad? Estaban también los fariseos. Ellos eran aquellos religiosos legalistas que cumplían o trataban de cumplir la ley al pie de la letra, ¿verdad? Y también estaban los escribas, que eran los doctores de la ley, los que interpretaban la ley. Así que Dios vio que estas gentes tenían gran necesidad de ser salvos, porque aunque estaban unos con ley y otros sin ley, siempre pecaban, ¿verdad? Y ahí entonces los fariseos se arrimaban no a escuchar, sino a criticar a Jesús y a burlarse de Jesús, porque decía, este Jesús come con pecadores, ¿verdad? Entonces ahí vemos como siempre hay un objetivo, hay un propósito en cada palabra que salió o que sale de la boca de Jesús. Pero hoy vamos a hablar solamente de la parábola del hijo pródigo, conocida por todos nosotros y aún en el mundo secular. Esta parábola es muy impresionante porque dice tantas cosas que se puede hacer un estudio bien largo, ¿verdad? En esta parábola podemos encontrar varios objetivos que Jesús quería enseñar. Primero, él quería mostrar el amor y la misericordia por los pecados de los hombres, pero también quiso llamar la atención sobre la hipocresía y el legalismo religioso de su pueblo. Quiso enseñar también con esta parábola lo que es
reconciliación y lo que es arrepentimiento. Pero al final Él siempre termina dando esperanza de salvación para los perdidos. Bueno, aquí como vamos a hablar del hijo pródigo, vamos a sacar el significado de que es pródigo. En el contexto de la parábola se aplica al hijo que derrocha dinero que no es suyo, dinero que el padre le dio. Es ese pródigo el que malgasta dinero sin control, el que compra cosas materiales poniendo eso por encima de lo que es la vida eterna y lo que son las cosas espirituales. Es aquel que se mete en los vicios, fanfarronea con el dinero y se da a conocer por muchos amigos que lo siguen solamente con el propósito de aprovecharse también de lo que él hace. Así que entonces vamos a leer partes de la parábola, vamos a ir por partes. Lucas 15, 11, 12 y 13. Dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Fíjense aquí que este artículo les está en plural. Uno se lo pide, pero él, como es justo, le da la herencia a los 2, al hijo mayor y al hijo menor. Lo que hagan con ellos, con la herencia, bueno, ya no, él dice, bueno, ellos tendrán las responsabilidades. Posiblemente el hijo mayor que estaba ahí en la casa con él, pues a lo mejor ni la tomó. Pero este estaba desesperado porque le diera la herencia, porque le diera lo que le corresponde. Así que no, dice el 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Qué es vivir perdidamente? Sin Dios y sin ley, ¿verdad? Sin moral. Perdidamente es estar casi desquiciado de la mente, ¿verdad? Porque se hacen cosas que no tienen el control en el pensamiento. Así que puede ser, hermanos, que algunos de nosotros encajamos en esta parábola. Pueda que nos parezcamos al hijo pecador, pueda que nos parezcamos al hijo mayor que fue rencoroso, o puede ser que tengamos un corazón perdonador y misericordioso como el del Padre. Amén. En esta parábola, ¿qué significa el papá de los 2 hijos? Significa Dios Padre. Aquí Él representa a Dios nuestro Señor. El hijo menor tipifica a un pecador arrepentido. Y el hijo mayor ilustra, escuchen esto, a los escribas y a los fariseos, legalistas y religiosos. Ahora vamos a ver por qué esa representación. Pero nos interesa primeramente hablar del hijo menor. Este hijo menor se cansó de vivir en la casa de su padre. Se cansó de estar al lado de un padre bueno, misericordioso, porque el padre era bueno. Y decidió pedirle la herencia y marcharse, pero en la mente de él tenía nunca volver. No esperó que su padre falleciera. Se desesperó, como esos hijos ahora que a veces dicen, pero ¿por qué no se muere tan ya rápido? Porque ya está viejito, ya es hora que se muera, ¿verdad? Y el padre no se muere. Pues ahora espérense, ¿verdad? Hasta que se muera.
Pues el padre dice, le voy a dar gusto a ver qué es lo que va a pasar. Tome su herencia, llévesela y aquí me quedo yo a ver qué va a pasar. ¿Qué indica esto? Que verdaderamente este hijo menor no amaba a su padre. El deseo de él era su dinero. Y es que, hermanos, hay hijos malos y eso es triste. Si vemos en la Biblia, es curioso que en la Biblia hay muchos casos de hombres fieles a Dios, hombres buenos, pero que tienen hijos malos. En la Biblia está. Son desobedientes e irresponsables e ingratos. Y tenemos ejemplos, vamos a dar unos cuantos. El rey Ezequías tuvo un hijo que se llamaba Manasés. El rey Ezequías amaba a Dios y una de las cosas buenas que hizo Ezequías es que quitó todas las imágenes paganas en que el pueblo de Dios se volcó a los ídolos. Ezequías los quitó. Cuando Manasés toma el trono, vuelve a poner los ídolos más fuertes y más feos, por decirlo así, y aún se mezcló con el ocultismo porque Manasés aún pasó sus hijos por fuego. ¿Se dan cuenta ustedes de la maldad? Pero tenemos también al rey David. Al rey David, recuerden ustedes cuál fue el hijo que quiso quitarle el trono. Absalón se rebeló contra el rey David. Tenemos a un Elí, el sacerdote Elí, con sus hijos Ofni y Finis, que eran unos desobedientes, estaban en el templo y ahí eran unos mujeriegos, ¿verdad? Está Jacob con tantos hijos que tenía y los hijos mayores odiaban a José y lo vendieron como esclavo. Ven ustedes que hay hijos malos, aunque su padre sea bueno. ¿Por qué hacían eso? Eran decisiones que tomaban ellos, era su naturaleza pecaminosa o era la falta de temor verdadero a Dios. Bueno, tal vez sea su caso o sea mi caso, porque aunque enseñemos a nuestros hijos desde pequeños, les enseñamos la palabra, les enseñamos el temor a Dios, les decimos no diga malas palabras, cositas pequeñas, pero que son entendibles. Pero llega un momento en que empiezan a hacer lo contrario de lo que los padres les han enseñado. Y nos asustamos. Pero sabemos que un día, si no se arrepienten, van a recibir las consecuencias de estar fuera de las enseñanzas del Padre. Son hijos incómodos. Actualmente hay muchos de estos en las familias. Tienen todo en la casa, todo lo que el padre les ofrece. Les dan comida, les dan su ropa, les dan su carro, les necesita todo lo que necesite, se lo dan. Pero siguen quejándose y quieren alejarse porque no quieren la disciplina del padre ni quieren la responsabilidad que debe tener un hijo en la casa. Así que no quieren rendir cuentas y por eso solo quieren una cosa, su dinero. Parece mentira, pero hay hijos que solo quieren nuestro dinero o la herencia. Bueno, cuando dice Lucas 15, vamos a leerlo aquí de una vez. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia o país lejano. Y comenzó a faltarle. ¿Qué fue lo que hubo allá? Una depresión económica, ¿verdad? Un país que estaba arruinándose hasta el colmo de que la gente estaba muriéndose de hambre. Y dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Ahora, no es que es pecado trabajar con cerdos, para nosotros no. Pero en la cultura judía, los cerdos
era considerado un animal inmundo e impuro. No se podía ni tocar, mucho menos consumir, porque esto lo consideraban contaminante. Y con esto ellos pretendían ser muy obedientes a la ley, porque si buscamos esto en Deuteronomio 14:8, ahí está el asunto de los cerdos, ¿verdad? Porque no debían de comer cerdo. Entonces los judíos tenían que buscar la ley pura y demostrarle a los no judíos que ellos sí cumplían, que ellos sí obedecían. Ahora hay una pregunta, ¿actualmente los judíos están con esta ley? ¿No comen cerdo? Los adventistas no comen cerdo, eso sí, yo lo sé. Actualmente están los judíos ortodoxos y los conservadores, que todavía siguen esta tradición y que esta ley está en la Torá y en el Talmud, que son libros sagrados para el judaísmo. Y el que lo quiera buscar, Deuteronomio 14:8, Levítico 11:7 y 8. Por lo tanto, entonces, estamos hablando de aquella época, ¿verdad? Por lo tanto, para este hijo menor fue degradante y humillante trabajar con cerdos. Mire hasta dónde llegó este pobre muchacho. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Mire, el asunto es que este muchacho se consideraba en este momento menor que un cerdo. Vean hasta dónde llegó. Y esta es la enseñanza de Jesús para que aprendamos todo. Mientras contemplaba a los cerdos comiendo sus algarrobas, ¿qué hacía el muchacho? Los envidiaba. Tenía hambre de esas algarrobas, no había que comer, pero no se lo permitían. Así que él dice que hay muchos hijos hoy que están comiendo algarrobas en el mundo. Que suena fuerte, ¿verdad? Pero es la realidad. Podían estar comiendo bien en su casa, pero se van de la casa del Padre, empiezan a pecar, empiezan a prostituirse, a hacer cosas malas, y ahí los vemos comiendo algarrobas. Así que leamos ahora Lucas 15, 17 al 18, que nos habla de cómo volver en sí. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Tuvo una idea. ¿Qué es volver en sí? Volver en sí es meditar en lo que estoy pasando. Muchos dirían, qué bárbaro, cómo caí en esto, ¿verdad? Meditar cómo bajó tanto, cómo está en el lodo. Entonces él dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Miren, y es que podríamos decir: gracias a Dios que tuvo hambre, gracias a Dios que tuvo este dolor y esta aflicción, porque ese dolor y esa desesperanza lo hizo hacer que volviera en sí y pudo reflexionar. ¿Qué es lo que pasa? Es notorio que muchos se arrepienten de sus pecados al oír un mensaje, al oír una predicación de la palabra de Dios. Otros vuelven en sí estando ahí solitos en su cuarto, en su casa, meditando. Pero otros aprenden en la escuela de la aflicción, ese lugar donde enseña golpe tras golpe. ¿Se dan cuenta? ¿Qué escogeríamos nosotros? Dios quiere que aprendamos.
Ahora, el muchacho el hijo menor, decidió actuar. Tomó una determinación y yo me lo imagino pensando, ¿qué le digo a mi padre? ¿Qué le digo cuando llegue? ¿Me irá a recibir? ¿Me irá a discriminar o me irá a decir, hijo, no eres ya mi hijo? Él pensaba en todo eso, pero entonces planeó, me levantaré y le diré esto a mi padre. Entonces es esto, he pecado contra Dios, he pecado contra ti, Padre. Él vino entonces al Padre de dos formas, en arrepentimiento y rogando el perdón de sus pecados, buscando el perdón, arrepentimiento, reconocer su pecado y buscando el perdón. Así hay que llegar al Padre, en esta forma, arrepentidos, reconociendo que soy un pecador ingrato y luego diciéndole al Padre, perdóname, Señor. Así que miren, fuera de la casa del Padre no hay felicidad. Todos creen que están cantando, que están alegres, que están ahí, pero en la soledad de sus vidas hay angustia, porque esas alegrías fuera de la casa del Padre son alegrías falsas, luces falsas, luz que no es la verdadera. Así que volver en sí implica un despertar espiritual. O sea, estaba ciego y ahora veo, ¿verdad? El hijo pródigo se da cuenta inmediatamente ahora que volvió en sí de su situación, de la gravedad y de la desobediencia a su padre. Pero se da cuenta también que solo no puede, que solo no va a poder levantarse. Entonces sabe que necesita una ayuda, y la única ayuda para un pecador arrepentido es el Señor Jesucristo. Solamente. Así que para los que se han ido, los hijos que se han ido y que han vuelto a comer algarrobas un día que estuvieron en la casa del Padre, Dios espera su regreso. Dios espera y está dispuesto a perdonarle todo lo que usted haya hecho, porque el arrepentimiento y la humillación es el paso crucial para reconciliarse y restaurarse con el Señor. Amén. Ahora veamos Lucas 15, 20, 21. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre el cuello, y le besó. ¿Ven qué maravilloso, verdad? Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Este es el Padre que perdona. Este es el Padre que dice, ya no me acordaré más de tus pecados. Es el Padre que dice, ya tus pecados están en el fondo de la mar. El Padre nunca perdió la esperanza. Él vio irse a su hijo por ese camino de terror, pero todos los días posiblemente miraba el camino, y esa esperanza lo mantenía él vivo, porque sabía que algún día su hijo regresaría a casa. Cada día miraba, esperando su regreso. Entonces, ¿cuál fue la reacción del padre que el hijo nunca se imaginó? Mire que planeó y posiblemente escribió la cartita de las palabras que le iba a decir, porque el padre seguro le iba a decir, te lo dije, quédate afuera, yo te lo advertí, esta ya no es tu casa, vienes oloroso a cerdo, vienes harapiento, vienes mal, yo no te quiero ya aquí. Pero eso no es
La impresión de ese hijo fue maravillosa al ver que todo lo que había pensado mal no era. Sale un padre a abrazarlo y a darle besos. Esa es la compasión del amor de Dios, que a veces no hemos podido entender. Jesús quiso resaltar con esta que la casa está abierta. Con eso nos habla a todos. Hay una casa abierta para que Él quiere regresar nuevamente a Él. Así que, hermanos, Jesús quiso decirle a Él y a nosotros, hay oportunidad para la salvación. Estamos a un punto de la venida del Señor. El perdón y el nuevo comienzo nos está apresurando. Amén. Así que el Padre no le dio al Hijo el trabajo de jornalero. El Hijo dice, ese es trabajo, yo voy para allá, no creo que mi Padre ni siquiera me deje entrar a mi casa, porque era la casa de Él, ya no era la casa según Él. Pero el Padre no le dio el trabajo de jornalero. ¿Por qué? Porque Él seguía siendo su Hijo. Un desliz, un pecado, un error garrafal no me dice a mí que ya el Padre no me quiere. Porque si yo vengo arrepentido, si yo vengo compungido de corazón, si yo aprendí la lección con los cerdos, yo no dejo de ser hijo, porque Él es el heredero. Los jornaleros no son herederos. Él es el heredero y Él es el que está en la casa. Ahora leamos Lucas 15, 22, 23, 24. Dice así, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, porque él venía con harapos. No se sabe ni cómo venía. ¿Cómo viene uno del mundo? Hecho leña, como dicen, ¿verdad? Sacad el mejor vestido, vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo. Subraye esto, becerro gordo, es muy importante. Y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, como decía la canción. Hagamos fiesta, porque este hijo mío era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y entonces comenzó la fiesta, comenzaron a regocijarse. Era una emotiva restauración de un pecador. ¿Qué dice la Biblia cuando un pecador se arrepiente? En Lucas 15:7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Qué fiestón, ¿verdad? ¿Y qué dice Lucas 15:10, que habla de la parábola de la moneda perdida? Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Se dan ustedes cuenta qué maravilloso es Dios? Así que, hermanos, vamos a ver esto. La ropa nueva que Dios le está poniendo a este nuevo muchacho simboliza la nueva vida en Cristo. Como decía la hermana Dores, Dios nos ha puesto una nueva vestidura. Vestiduras blancas que son las acciones justas de los santos. Luego dice, póngale el anillo. Un anillo. ¿Qué simboliza? Simboliza la posición que tiene como hijo y la autoridad que se le está dando. ¿Me están entendiendo? Calzado sus pies. ¿Qué simboliza? Ponerse los zapatos para la nueva preparación, para la nueva vida cristiana, para el servir al Señor y para la guerra espiritual. Amén. ¿Qué significa el becerro gordo?
El becerro gordo, bueno, podemos llamarlo, es un ternero, ¿verdad? Nosotros le decimos ternero. Este era un animal valioso. Se consideraba el mejor festín para alguien muy especial. El becerro gordo no se le daba a cualquiera, solo a gente muy especial. Así que la alegría de Dios era inmensa. Miren, amados hermanos, la parábola nos muestra que la salvación siempre será motivo ¿de qué? De fiesta, motivo de gozo, porque si en el cielo los ángeles cantan, el Padre se regocija, pues aquí en la tierra, en agradecimiento, hacemos fiesta todos los días, agradecidos por ser libres, porque Cristo nos rescató del pecado y nos ha dado una vida nueva. Vale la pena alegrarse, hermanos. Así que dijo, hay que celebrarlo, porque la salvación es motivo de salvación. Y dijo, era muerto y ha vivido. ¿Cuántos muertos andan caminando? Porque Jesús aquí llama muertos a los que andan en pecado, a los que están fuera de la casa del Padre, están muertos, espiritualmente muertos, ¿verdad? Y un día estarían muertos si no se arrepienten en el infierno, porque ese es el lugar para el pecador que no se arrepiente. Así que la muerte espiritual es la separación de Dios y estar fuera de la casa del Padre, viviendo en pecado. Así que estos pródigos que andan ahí necesitan ser recuperados, necesitan ser reconciliados por Dios y necesitan prontamente volver en sí. La iglesia tiene una función de ayudar a esta gente a volver en sí. Bueno, aquí lo del hijo menor, pero adentro de esta parábola hay otra historia que no le damos tal vez mucha importancia, y es la del hijo mayor. Leámoslo, Lucas 15, 25, 26, 27 y 28. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó música y ¿qué más dice? O sea, era una algarabía, ¿verdad? Y danzas. Como nos ponemos aquí, ¿verdad? También alegres, con danza. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. El criado venía alegre porque ahí todos estaban alegres y todos estaban en la fiesta. Dice, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar, ¿qué? El becerro gordo. Es que este hijo es especial. Era muerto y ahora vive. Por haberle recibido bueno y sano. Entonces, ¿qué hizo el hijo mayor? Se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre. ¿Y qué le decía el padre? Entra, hijo, por favor. Entra, no te quedes fuera de la fiesta. Entra, ¿verdad? Así que en la fiesta todos estaban dentro de la casa y el único ausente fue el hijo mayor. No quiso entrar, no quiso participar de la alegría del padre. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba en el corazón del hijo mayor? ¿Se ha pensado usted eso? Porque dice que se enojó. Este hijo mayor se puso celoso, estaba amargado, resentido, sentía que era rechazado, pero en realidad era un santurrón. No sé cómo se dice, si santurrón o santulón, ¿verdad? A santurrón. Y respetó a su padre. No le obedeció cuando dijo que entrara. Parece entonces que en esta parábola del hijo pródigo hay dos posilgas. Una que estaba lejos, en una ciudad apartada, y la otra que estaba en el corazón de un hombre.
¿Me están entendiendo? Que estaba en el corazón de un hombre. Una lejos de casa y otra en el hijo mayor. El hijo mayor no pudo alegrarse porque su hijo estaba muerto y ahora vive. Su hermano. Este hermano mayor era egoísta e ingrato y y condenaba, porque dijo, que gastó todo con rameras y ahora tú lo abrazas y lo besas. Y vamos a leerlo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se perdió en su orgullo. Y este orgullo tiene nombre, fariseísmo. Era él una elocuente imagen de los escribas y los fariseos. Porque los escribas y los fariseos pensaban, jamás hemos transgredido la ley. Obedecemos tus mandamientos, Padre. Pero el Padre sabía que eran hipócritas y pecadores culpables. ¿Están entendiendo? Muchas cosas para que el Padre sepa, mire lo que hago. Pero al final, el Señor discernió que había hipocresía en su corazón. Este hijo creía servir al Padre, pero la soberbia lo cegó al final y estaba lejos de amar a su padre también. Así que el mayor se llenó de celos, se llenó de ira, porque eso es lo que había en su corazón, aunque estaba ahí con el padre. Rehusó participar de esa alegría hermosa que tenía su propio padre. ¿Por qué? Porque esta es una pretensión de justicia propia, ¿verdad? Yo hago mi justicia, yo condeno a mi hermano por malvado. Así que dice Lucas 15, 29. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo. ¿Quién está hablando? El hermano mayor. Tantos años que yo te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Oiga, con mis amigos, no era para gozarse con el padre. Pero cuando vino tu hijo, ahora subraya, tu hijo, o sea, es tu hijo, pero ya no es mi hermano, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar, ¿qué? El becerro gordo otra vez. Fíjense, hermanos, qué dolor para el padre y qué injusticia la del hijo mayor y qué egoísmo la de este hijo. Cuando su padre le dice y lo apremia, entra a la fiesta, pero él se rehúsa quejándose contra el padre. Nunca me ha recompensado el fiel servicio que tengo contigo y la obediencia. Reclamándole al padre. Nunca me has dado un cabrito, mucho menos me vas a dar un becerro gordo. Eso es muy triste, hermano. Este mayor se quejó demasiado y le dijo, ya no es mi hermano. Estaba resentido porque el padre le mostró perdón, misericordia y compasión a su hermano. Este mayor, obstinado, ingrato, no era sincero con el padre, era hipócrita. Hay una respuesta del padre en Lucas 15, 31, 32. Le dice, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Vean esto. Tú estás conmigo y todas tus cosas son tuyas. ¿Qué quiere decir esto? Tú estás aquí. ¿Por qué no has cogido el cabrito? ¿Por qué no has cogido el becerro gordo? Si es tuyo, no tenía que pedírmelo. Cógelo. Vean ustedes lo que es el fariseísmo.
nos pasa a nosotros a veces. ¿Cuántas promesas hay en la palabra de Dios? No sé cuántas, pero hay bastantes. Y el Señor les dice, son tuyas. Apropiese de ellas. No tiene que pedírmelas. Coja las promesas que están en la palabra. Y nosotros, por miedo o porque nos sentimos menos, no nos apropiamos de esas grandes promesas. Y él dijo, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Ya voy a terminar. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Será que alguien se identifica con el hijo mayor? Porque aquí hay familias que tienen hijos y los hijos son hermanos. ¿Será que alguien se identifica con el hijo mayor cuando el padre quiere recompensar a cualquiera de los hijos y los otros se levantan y se enojan? ¿Cuántos estamos en la casa del padre y lo que hacemos es señalar al hermano que cayó, haciendo leña del árbol caído? ¿Verdad? Ese no es el lugar de nosotros. El lugar de la iglesia, de cada uno de sus hijos, es restaurarle, es orar por él y tener misericordia. ¿Para qué? Para que vuelva, pero no para que vuelva a hacer las tortas que antes hacía. No, que vuelva arrepentido, reconciliándose con Dios, y que vuelva humillado por su mal comportamiento. Así que, hermanos, es muy importante, y termino con esto. Si alguien se ha extraviado de la fe, si alguien se separó de Dios, se fue de la casa del Padre y anda en contentamiento con el desastre del mundo, él necesita ser restaurado y necesita llegar a la casa del Padre, necesita volver y tener una fiesta continua con el Salvador. Necesita, miren, esta canción que estaba ahí que decía hagamos fiesta. Yo pensaba, ¿cuántos tal vez estemos aquí o en alguna iglesia no han entendido que la salvación es una fiesta continua? Es un agradecimiento de día y de noche, que la salvación fue un regalo de Dios con su sangre preciosa en la cruz, para que nosotros verdaderamente fuéramos hijos y herederos del cielo, herederos de la corona incorruptible. Así que, hermanos, esa sangre preciosa es para perdón de pecados. Él pagó la deuda por nosotros, así que la casa está abierta para todo aquel que quiera entrar. Amén. Dios me los bendiga.